Muy buenas tardes. Este es el Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Una vez más vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero que puedan agarrar sus Biblias, por favor, para que podamos estudiar juntos. Quiero mencionar, por favor, la importancia de compartir estas enseñanzas con sus amigos, familiares, para que personas puedan conocer más de la palabra de Dios. Hay mucha gente que realmente no han tenido la oportunidad de oír la buena palabra de Dios, y es nuestra responsabilidad como la iglesia cristiana de compartir las buenas nuevas. Si puedes también ayudar a ellos a inscribir en el canal, sería mucha ayuda para nosotros, para que podamos crecer y personas pueden también dejar comentarios. Si usted ve esta enseñanza por el YouTube, por favor, deja un comentario. Para va a motivar a otros también para ver esta enseñanza. Ayer, en la tarde recibí un mensaje de un joven que hablé con él en 1998 sobre la palabra de Dios. Y en ese tiempo era un pandillero metido en drogas y en violencia y esa vida, ese estilo de vida, ¿verdad? Y él comunicó conmigo ayer, hizo Google mi nombre y encontró cómo comunicar conmigo. Y entonces estamos en comunicación. Ahora ha dejado drogas, fue a la prisión por transportación de drogas y otros actos como pandillero, y ahora en los últimos años ya está sirviendo al Señor, trabajando, ganando almas para Él. Y vamos a tener su testimonio también para que puedan conocer la importancia de compartir la palabra de Dios. Yo nunca tuve el privilegio de guiarlo a los pies de Cristo, pero las palabras que hablé con él sobre la importancia de entregar su vida a Cristo, años después dijo: no pudo olvidar lo que me dijiste, Dr. Emmerich, y quiero agradecerte de tomar el tiempo de ir a Mexicali, de hablar conmigo, de tomar el tiempo para salvar mi vida. Ahora él está sirviendo al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora que tienen sus Biblias, por favor, vamos a ver la enseñanza. La enseñanza es: ¿cuál es el pecado que lleva a uno a la muerte? ¿Cuál es el pecado que lleva a uno a la muerte? Y estamos hablando no simplemente de la muerte espiritual, pero la muerte eterna. Quiero tomar mucho tiempo en esta enseñanza. Quiero ir despacio porque puede traer mucha confusión normalmente a las personas nuevas en el Evangelio. Este mensaje no es para traer condenación en ninguna forma, porque Dios no condena. Dios exhorta, Dios quiere motivar nosotros, Dios quiere exhortar nosotros para continuar en la vida cristiana. Y quiero decir a todos que nosotros todos pasamos tiempos buenos y tiempos malos. Esta enseñanza no tiene que ver precisamente con un acto de pecado. Esta enseñanza tiene que ver como uno, poco a poco, empezar de, dejar a Cristo y llevar un estilo de vida que trae desgracias sobre él, sobre su familia y sobre Cristo mismo. Entonces, vamos a continuar. Mucha gente no entiende y por causa de la desinformación con respecto a este tema, lo que es el pecado hasta la muerte. Esto básicamente tiene que abarcar la comprensión bíblica, como una persona puede perder su salvación. Entonces, lo que estamos hablando aquí es como una persona ya cristiano puede perder su salvación. Yo creo que hay varias diferentes doctrinas, ¿verdad? En la iglesia universal, la iglesia cristiana, que quizás no van a creer que una persona puede perder su salvación, pero las escrituras que nosotros vamos a estudiar juntos, es importante
de entender que hay un estilo de vida, una transformación de una vida, que una persona puede ser tan alejado de Dios, que últimamente cuando se muere en esa situación, rechazando el único vehículo de salvación que es Cristo Jesús y su sangre, que está apartado a Dios eternamente. Quiero tomar otra vez muy despacio para que no haya falta de comunicación, para que realmente podamos entender este punto en nuestras vidas y como cristianos entrar en una manera no simplemente teológico, pero quiero que entiendas que una persona que comienza en ese camino de alejar del Señor afecta a uno físicamente, emocionalmente, psicológicamente y bíblicamente. No es fácil perder tu salvación. Quiero asegurar a cada uno de nosotros que si estamos arrepentidos y buscamos al Señor y cuando el Espíritu Santo habla con nosotros, porque el vehículo de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad que habla con nosotros usando las Escrituras. Y cuando rechazamos, ¿verdad?, la inspiración, la comunicación del Espíritu Santo con nosotros, estamos rechazando a Cristo. Dice, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Marcos 3:29. Pero otra vez, vamos a estudiar eso. No quiero que simplemente toma mi opinión o lo que yo estoy diciendo. Vamos otra vez a estudiar la palabra de Dios juntos para que pueda comprender el peligro de una persona que comienza bien y termina mal. Si usted tiene en su corazón problemas emocionales, psicológicos, diferentes problemas físicos que tiene en su cuerpo, y sabes que hay ciertas cosas que estás haciendo y estás arrepentido, estás muy lejos de perder su salvación. Yo estoy hablando de un estilo de vida de personas que quizás que van a la iglesia, que comienzan bien, quizás han sido diáconos, aunque pastores, ¿verdad?, que comienzan bien y poco a poco, por la doctrina, por el orgullo, por la soberbia y muchas más cosas, puede alejar de su salvación. Yo sé que este es un tema muy delicado y por eso quiero tomar el tiempo de ayudar nosotros a entender que no es un tiempo muy fácil de hablar. Por eso quiero tomar el tiempo cuidadosamente para que no te dejo con preguntas. Y aunque tienes preguntas, por favor, puedes comunicar conmigo. En cada video, cuando lo abres de abajo, cuando dice más información, puedes encontrar el correo electrónico, el sitio de donde tenemos el web, ¿verdad?, nuestro canal, y también mi teléfono para hablar conmigo. Puedes mandarme un mensaje, puedes hablar conmigo por teléfono. Hoy estuve hablando con varias personas en México, en consejería, en diferentes partes, ¿verdad?, en Estados Unidos también. Tomo mucho tiempo en el teléfono para hablar con ellos, también en Zoom, ¿verdad?, en conferencias para ayudar a gente a continuar en su camino en el Señor. ¿A qué muerte se refiere? Esta es la muerte espiritual y no la muerte física, pero uno tiene que entender que puede pasar poco a poco en su vida, en un estilo de vida, en una mentalidad de que va a empezar a caminar más en la oscuridad que en la luz de Cristo. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo lleva a cabo esto? ¿Que todo ves que sucede todo el tiempo? No. Es un proceso que nos hace, volvemos duros y amargos con el tiempo. Es un proceso que hace a las personas duros y amargos. Y duros y amargos porque no están poniendo en acción la palabra de Dios. Muchas veces personas dicen, doctor, ¿puedes orar
que Dios me va a dar a poder para continuar. Yo le digo, mira, las palabras de Dios dice que estamos completos en Cristo, que no nos falta nada, que Él nunca nos va a dejar, que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder, en dominio propio. Pero muchas veces queremos el camino fácil, no queremos escudriñar la palabra de Dios. Tenemos como 600 personas en que enviamos la palabra de Dios. No muchos van todo el tiempo en los estudios, simplemente están viendo los videos. Y tenemos hasta la fecha como 6,500 personas que han visto los videos. Pero quiero que entiendas que es mucho más que simplemente ver un video. Tenemos que escudriñar, tenemos que aplicar, meditar, estudiar la palabra de Dios. Y por eso tenemos un instituto bíblico. De esos 600 personas con que nosotros tenemos nuestra lista para enviar enseñanzas y videos y comunicación con ellos, solamente hay como 110 personas que están registrados en el instituto bíblico. 80 de ellos son personas que están presos y lo demás que es personas que están libres. Y nosotros tenemos que entender que para protegernos y para hacer nuestras vidas sobre la fundación, nosotros tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Nuestro fundamento es en Cristo y en nadie más. Nosotros tenemos que entender que para construir una base sólida, tenemos que escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Cristo mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que te digo? Y ahí hay mucha gente en las iglesias. Quizás usted viendo, escuchando esta enseñanza, solamente dice sí, pero no haces nada para cumplir la palabra de Dios. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor y Señor y no hacen lo que digo? Voy a decirles que parece todo lo que viene a mí y oye mis palabras y lo pone en práctica. Se parece a un hombre que a construir su casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De qué manera cuando uno vino la inundación, la tormenta azota aquella casa, pero no lo pudo ni siquiera hacer tambalear porque estaba construida sobre la roca, sobre mis palabras. Pero los que no ponen en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, arena, sin cimientos. Tanto pronto viene la misma tormenta y la casa se derrumbó. Y el desastre fue terrible. Lucas 46 y 49. Nosotros tenemos que entender que nuestra fundación tiene que ser Cristo. Y cuando uno está leyendo y estudiando la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo que nosotros estamos leyendo y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para leer nosotros, para comunicar con nosotros, para decir las áreas que tenemos que cambiar, las áreas donde no tenemos que arrepentirnos. Mucha gente quiere cosas fáciles, le gustan oír sobre el amor de Dios, le gustan oír sobre el poder de la oración, le gustan oír sobre la fe y lo demás que estamos hablando. Pero hay muy pocas personas que quieren ver sus vidas en una forma como Dios ve nosotros y escudriñar esas áreas y entender cuáles son las áreas que alejan a nosotros del Señor. Arrepentimiento significa dando espalda a esas cosas que nos alejan del Señor. Sea en tu mente, sea en lo que leas, sea en lo que vives, sea en lo que hablas. Uno no puede tener su pie en la palabra de Dios y el otro pie en el mundo. ¿Estás con Dios o estás en el mundo? Y por eso quiero que exhortar a ustedes. Tenemos un video, una enseñanza que se llama Quitar y Poner. Y eso habla sobre la santificación progresiva. Tenemos que progresar en nuestra salvación.
Tenemos que progresar en la manera que estamos viviendo por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Tomamos 5 pasos adelante y 2 para atrás. Uno se levanta y sigue adelante con el Señor. Pero nosotros tenemos muchas veces nuestros pecados favoritos. Esas cosas que no queremos dejar. Esas cosas que decimos, no puedo. Pero en verdad, todo lo podemos en Cristo Jesús. Y en vez que decir, no puedo, debes que decir, no quiero. Y cuando estás en ese camino de no querer hacer la voluntad de Dios, estás en el camino a la oscuridad. Estás en el camino al final de perder su salvación. Dios quiere todos nosotros, toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Dios es un Dios celoso y Él no va a compartir de sí mismo con nadie más. Hay mucha idolatría. Queremos ver otras iglesias y queremos decir que son idólatras, pero también hay mucha idolatría en la iglesia cristiana. Tenemos nuestras tradiciones de hombre que no queremos dejar. Tenemos prejuicios raciales que creen que solo tus ideas están correctas. Y nosotros no entendemos. Mucha gente, yo hablo con ellos y les digo, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, lo que estás pensando es contra lo que dice la palabra de Dios. Y me dicen muy claro, no me importa, así soy y Dios me va a aceptar. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hagas lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hagas lo que te digo? Nosotros tenemos que entender que no podemos tener doble ánimo. Muchas personas tienen doble ánimo. Cuando tiempos están bien, están alabando al Señor. Y cuando tiempos están mal, están maldiciendo al Señor, maldiciendo su creación, maldiciendo lo que está pasando. Y dice la palabra de Dios, lo que no es de fe es pecado. Amados, es el tiempo de poner serio en las cosas de Dios. No sabemos cuándo va a venir Cristo, cuándo va a cerrar la puerta. Y cada uno de nosotros queremos estar bien con el Señor, que cuando viene con nosotros, estamos trabajando por Él, predicando el Evangelio, haciendo la voluntad del Padre, para que esa puerta no quede cerrada a nosotros. Tenemos incredulidad, tenemos rebelión, estamos metidos en diferentes astrologías y en cartas y queremos leer manos y cosas así, y es diabólico. Y el Señor quiere que entiendas que solamente puedes creer y servir al Señor. Debes que seguir y leer su palabra. Su palabra es una mapa para nosotros, una luz a nuestros pies, a nuestras vidas en un mundo muy oscuro. Y estamos viviendo en un mundo muy oscuro. Gente están corriendo como gallinas sin cabezas, de un lado al otro, escuchando escuchando el otro, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de duda. Y eso no es de Dios. El pueblo de Dios debe estar firmes, soldados, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, caminando en fe. Somos creyentes, no dudadores. Eres hijo de Dios, hija de Dios, lleno del Espíritu Santo. Así debes que pensar, hablar y vivir. El Señor nos ha llamado para servir a Él. El Señor nos ha llamado de ser luz en este mundo. El Señor nos ha llamado para guiar otros a Él. ¿Te imaginas? Cuando ese muchacho en 1998, he estado sirviendo al Señor desde 1972, tengo 50 años caminando con el Señor. Y te imaginas si yo hubiera decidido a este muchacho, ¿sabes qué? No tengo tiempo, porque él estaba en Mexicali. Y tuvo que viajar a Mexicali y hablar con él. ¿Te imaginas si iba a decir, ¿sabes qué? El viaje es muy largo.
No tengo tiempo. No voy a gastar mi gasolina, mi tiempo. No voy a poner ese sacrificio. Cuando el Señor abre la puerta, vete. Y vete con fervor, vete con alegría, vete con determinación de ganar almas para el Señor. Ese muchacho en 1998 no aceptó a Cristo conmigo. Estaba muy metido en las pandillas. Estaba muy metido en diferentes cosas, pero yo decía, Juan, Dios te ama. Él te puede cambiar su vida. Él puede darte una vida nueva. No tienes que estar en pandillas, no tienes que estar en drogas, no tienes que vender drogas, no tienes que tener un desastre en tu vida. Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu vida. Dijo, no quiero, no creo, no quiero. Y yo seguí orando por él y seguiré orando por él, porque yo oro por muchos, oro por muchas personas. Estuvo plantando semilla la palabra de Dios. Y estos son estos videos. Yo no sé cuántos videos, estos videos que están pasando alrededor del mundo. No es mi propósito de saber. Mi propósito es extender el reino de Dios. Y por eso digo a ustedes, si conoces gente que están luchando, comunica con ellos, pasa los videos para que puedan ver la luz en un mundo tan oscuro. La advertencia, cómo nosotros volvemos tan duros y enfadados. Yo veo muchos cristianos que empiezan a poner muy duros y enfadados. Y no quieren ya, poco a poquito, no quieren nada con el Señor. Y la advertencia que pasa porque empiezan a abrir, dice que tiene mucho comezón de oídos. Y empiezan a oír muchas cosas muy falsas. Cosas que le gustan oír. Pero el camino de arrepentimiento, el camino a salvación, el camino de redención, el camino de santificación progresiva, necesita todo de ti. No hay medias. No podemos estar en medias para servir al Señor. Te amas al Señor y sirves al Señor o estás sirviendo al diablo. Usted tiene que decidir. Usted tiene que decir qué es lo que está pasando en su vida. Muchos matrimonios están destruidos. Viven como enemigos. Yo no simplemente estoy hablando del mundo, yo estoy hablando de cristianos, estoy hablando de pastores. Que sus matrimonios es un desastre. Están viviendo como dos solteros en la misma casa. O tienen un papel que dicen que están casados, pero viven como enemigos. Y si no puedes decir amén, diga mí, porque estoy hablando con usted, el Espíritu Santo está hablando con usted. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? La madurez es salir de la doctrina básica. Hay muchos cristianos que son bebés. Tienen 20, 30, 40 años en el Señor y todavía están como en el segundo grado. Todavía están en la primaria. Son bebés. Están discutiendo, están argumentando, no quieren servir, no quieren ayudar, no quieren predicar, no quieren hacer nada por el evangelio. Es yo. Hemos ido a muchas casas, mi esposa y yo, para llevar el evangelio, para aconsejar. Y tiene una gran Biblia sobre la mesa. Pero vive como gatos y perros en su casa. Están muy alejados de unos a otros. Y dice, bueno, mi esposo no es cristiano. Y yo digo, sí, yo sé, pero usted es la luz. ¿Y estás brillando o estás comiéndolo vivo? ¿Estás criticando y renegando o lo estás amando y llevándolo al cruz del Calvario? Queremos echar la culpa y otra vez volvemos duros y enfadados porque no queremos oír la verdad. ¿Te quieres oír la verdad? ¿Quieres abrazar lo que te estoy diciendo? ¿Quieres mejorar en su vida? Cristo dijo que he venido para traer nosotros una vida en abundancia. ¿Estás viviendo en abundancia o estás viviendo a medias? Porque no tiene que ser así. No tienes que poner duro y enfadado. Puedes estar ardiendo para servir al Señor. Ardiendo para predicar la palabra de Dios. Con ganas, con deseos de ganar almas.
de compartir el evangelio, de no hacer excusas. Muchas personas hacen muchas excusas y no quieren servir al Señor. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás poniendo muy duro? Es la condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo estás dejando Cristo entrar? ¿Lo estás dejando Cristo cambiarte? Si no, necesitas arrepentirse. Da tu espalda al pecado y seguir al Señor. La madurez en Cristo es no dejando las enseñanzas. Dice, deja las enseñanzas. Dice en Hebreos 6, 1-6. Deja las cosas de primaria. Deja las primicias. Dejas las cosas rudimentales que aprendiste hace muchos años del bautismo y de y esto. Deja esas cosas y seguir. Dice, es imposible renovar a una persona que ya tiene tiempo en el Señor, que ha conocido la palabra de Dios, que ha comido del Espíritu Santo, que entiende la palabra de Dios, que quizás han servido por el Señor. No puedes imaginar cuántas personas que mi esposa y yo hemos aconsejado, personas que han creído, han crecido en la iglesia y ahora están muy lejos de Dios. No están sirviendo al Señor y no quieren ver nada con el Señor. Y cuando está cayendo el rancho, cuando los hijos se meten en problemas, cuando hay suicidios y matanzas y adicción de drogas y alcohol y divorcio y pleitos y violencia doméstica, a veces buscan al Señor y a veces no. Dice, una persona que ha conocido a Dios, una persona madura, una persona que ha servido, una persona que ya tiene tiempo conociendo al Señor, ¿cómo se ponen otra vez duros y enfadados? Es porque no se arrepientan de las maneras que están viviendo. Dicen, aunque es difícil explicarle, dice así, que se arrepientan aquellos que han sido una vez iluminados y han sobriado el don celestial, el don del Espíritu Santo, han tenido parte del trabajo del Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra, madura la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Personas que han orado por los enfermos y han sido sanados. Personas que han echado fuera demonios. Ahora ellos necesitan, lleno de demonios, necesitan ser libres de los demonios que los están atacando, oprimiéndolos. Y después de todo han apartado. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, 1-6. Es imposible, después de ir a estas personas al arrepentimiento, que han rechazado el Hijo de Dios, estas mismas personas clavan a Cristo Jesús a la cruz de Calvario una vez más y se ponen la vergüenza pública. La vergüenza pública, la vergüenza de la iglesia es la hipocresía. Y por eso mucha gente no quieren nada de Cristo. Porque dicen, bueno, si ellos dicen que son cristianos y que están viviendo peor que yo, que son ladrones, que critican, que comen unos a otros, chismes y diferentes cosas, pleitos. Si ellos son cristianos, yo no necesito nada con Cristo. ¿Qué es el pecado hasta muerte? Una persona en este camino de poner duro y enfadado empieza a alejar más y más y más del Señor. Empieza a cerrar más. El Espíritu Santo habla. Y por eso dice en la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando blasfememos contra el Espíritu Santo, cuando decimos no, cuando decimos que no es cierto, cuando decimos que Dios no existe, hay personas que han conocido a Cristo y llegan a un punto en sus vidas que no, Dios no existe. Esa no es verdad, eso no es verdad. Yo he oído personas, he visto personas que comienzan bien y que terminan mal, separados de Dios. Y si se mueren,
muertos, si se mueren en la muerte espiritual, separados de Dios, van a estar alejados por una eternidad de Dios Padre. Dios no quiere eso. ¿Por qué crees que estoy dando esta enseñanza? Porque yo sé que hay personas que pasan quejando, renegando, rechazando la palabra de Dios, rechazando lo que Dios quiere por nosotros y están en ese camino. Estás más duro, más enfadado cada día. Ni te puedes aguantar a sí mismo. Y gente te dice, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado? Porque has dejado el pecado, has dejado el diablo poco a poco entrar en tu vida y no has dado espalda. Dice, resistir el diablo, resistir la maldad, resistir el diablo y va a huir de nosotros. Hay muchas personas oyendo esto, no han resistido, no quieren resistir. Están metidos en pornografía, están metidos en borracheras, están metidos en drogas. Dicen, no, pues yo estoy enfermo, yo necesito fumar marihuana para calmarme. ¡No! 1000 veces no. Lo que necesitas es más de Cristo. Llena tu vida de su Santo Espíritu. Hay cristianos que están pro aborto. Son asesinos. Si eres pro aborto, eres un asesino. Nosotros tenemos que entender que hay un solo camino. Hay un solo camino al cielo, es Cristo. Y cuando empieces a rechazar la palabra de Dios, estás rechazando Cristo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para cambiar corazones. Pero usted, yo, tenemos la obligación, tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar Cristo. Aceptar lo que dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios o rechazarlo. Y mucha gente poco a poco empiezan a rechazar y rechazar. Y tú y yo conocemos gente así. Han cambiado por lo peor y la caída están en pedazos y sus vidas están en pedazos. Y no saben lo que están haciendo y no quieren tener nada más con Dios. Dice en Hebreos 6, 26 y 29. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Otra vez, yo no estoy hablando de simplemente porque uno peca. Soy pecador, somos pecadores. Y la única remedio para eso, para llegar nuevamente con Cristo, es arrepentirnos. Diga al Señor, Señor, perdóname. Señor, doy mi espalda a ese pecado. Y voy a seguir la cruz de Calvario. Pero hay mucha gente que no quiere. Y dicen, y que ya no queda más sacrificio del pecado. El sacrificio de Jesucristo, por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tiene vida eterna. Si rechazas Cristo, si rechazas su sangre por la manera que estás viviendo y estás continuando caminando así y ya tienes semanas y años, ¿verdad? Que llegas a un momento que ya no quieres ver nada con el Señor. ¿Qué más? Estás rechazando la única manera que puedes ser salvo, la única manera que puedes ser perdonado. Eso es el pecado imperdonable. Eso es el camino hacia la muerte. Porque hay gente que son tan duros, tan enfadados, que dejan el Señor. Y no es porque el Señor quiere. Ese muchacho que habló conmigo y mucho más gente. Yo no quiero ver nada con Cristo. Yo no quiero oír de eso. Yo no necesito cambiar. Yo soy buena persona. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo soy buena persona, pero viven como diablos. Es que lo que pasa es que gente no quiere ser responsables. Gente no quiere dar cuenta por sus vidas.
Estamos viviendo en una generación de rebeldía contra Dios y pro diablo. Gente que van y piensan porque se sienten en una iglesia y dan 5 centavos en la colecta que ya su salvación está sellado. Estás muy mal. Muy mal. Y dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hagas lo que te digo. Si estás en esa ruta, en ese camino, en esa mentalidad, en esa vida, en ese estilo de vida, estás muy cerca. No sé cuándo, nadie sabe cuándo, solamente el Señor sabe cuándo, pero debes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mi amigo. Porque no sabes cuándo viviendo en ese estado, lejos de Dios, muertos, que el diablo va a entrar, va a aprovechar y matarte. Y vas a estar separado de Dios eternamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no, 1000 veces no. Por eso el Señor usando enseñanzas, enseñando, usando su palabra a través del Espíritu Santo, te está llamando. No seas necio. Cambia su corazón, cambia la manera que piensas, cambia la manera que vives, cambia la manera que hablas. Es un estilo de vida que lleva a nosotros a la muerte. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios de Dios. Hay gente completamente está contra Dios. Han comenzado bien. Entregaron sus vidas a Cristo. Pero poco a poco. Por eso dicen, no des lugar al diablo. Y hay mucha gente en sus vidas dan lugar y lugar y lugar. Y la puerta se abre más y más y más al diablo. Y en vez que estar 100% de Dios por Dios, ya se han cambiado y 100% viven por sí mismos y por el diablo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que me será el que ha pisoteado el Hijo de Dios y ha considerado poca importancia la sangre de su sacrificio? Y han rechazado el Espíritu de gracia. Dice en 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno ve a su hermano que comete pecado que no es de muerte, debes que orar por él. Pero digo a los que no pecan de muerte, hay pecado de muerte acerca de cual no digo que es que te pide. Todo maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces él está diciendo que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Hay gente que viene conmigo como psicólogo y están luchando. Y porque vienen conmigo y están luchando, significa que son salvos y quieren servir al Señor. Yo estoy hablando que personas que ya no quieren luchar, ya no quieren resistir al diablo, quieren vivir como dan la gana y al mismo tiempo quieren engañarse que son cristianos. Están enfadados, rudos, cerrados, necios. Y no quieren ver nada con el Señor. Y dice el Señor que va a haber un tiempo en su vida cuando ya no quieres ni oír ni escuchar la palabra de Dios. Que te molesta cuando gente quiere orar por usted, quieren guiar a usted en la palabra. ¿Por qué? Porque la puerta de tu corazón no está abierto ya al Señor, sino está abierto al diablo. Hay perdón de pecados para nosotros, amados, pero necesitamos arrepentirnos. No puedes pedir perdón a Cristo 1000 veces por la misma cosa y no hay un cambio en su vida. El perdón de pecados necesariamente requiere que uno cambia, da su espalda a esas cosas que te están alejando de Dios. Da espalda a la pornografía, da espalda al alcohol, da espalda a las drogas,
da espalda a los pleitos, da espalda a criticar y comer gente viva. Ser una bendición a su familia y no maldición. Cristo te espera. Por esto te estoy dando esta enseñanza. Solo Dios sabe cuando una persona está al punto de no retornar. Si una persona todavía está arrepentida por sus pecados y hace un intento válido de vivir la vida cristiana, entonces no está en peligro de perder su salvación. Solamente usted puede contestar en qué estado estás. ¿Estás luchando? ¿Estás arrepentido? ¿Quieres crecer? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás luchando? ¿Estás tomando 5 pasos adelante y 2 pasos para atrás? Entonces estás muy lejos de eso. Pero ten cuidado, mi amigo. Ten cuidado si ya no estás luchando. Ten cuidado cuando estás enfadado y duro y necio. Ten cuidado, porque el único que ha podido salvar tu alma ha sido Cristo. Es el único amigo mío, es el único que puede mantener uno de seguir adelante con el Padre cuando uno sigue a Él. ¿Cómo estás? ¿Estás arrepentido o estás muy duro? ¿Estás haciendo excusas por tu pecado o estás hincando adelante del Padre y dices, Señor, con lágrimas de arrepentimiento, perdóname, doy mi espalda a eso? Vamos a orar. Quiero guiar a usted. Voy a orar por las personas que están arrepentidos y orar por las personas que están en ese camino, que quizás un día van a perder su salvación. Padre Santo, cada persona que está oyendo esta enseñanza es por tu misericordia, es por tu amor. Lo estás extendiendo sus brazos, Dios mío. Estás diciendo, ven, ven a mí. Soy tu amigo, no tu enemigo. Quiero que tengas una vida en abundancia de alegría, de bendición, no de maldición y sufrimiento. Arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate adelante del Dios vivo. Híncate y clama con todo su sed por perdón. Voltea tu espalda al pecado. El Señor está aquí, Él te oye. No le hace que has cometido. Si te pides perdón, el Señor perdona. Y los que están escuchando, que están en ese camino, en ese estilo de vida, que ya no le importan, que están ya muy duros, muy enfadados, muy necios. Hay tiempo todavía. El Señor está usando esta enseñanza para alcanzar tu corazón, para que puedas comprender que todavía estás en el camino que puedes seguir sirviendo al Señor. Pero tienes que creer en el Señor, tienes que arrepentirse, ya no hagas excusas por Él. No hagas excusas por tu pecado. Sé sincero con el Señor. Vaya, busca ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como psicólogo, como ministro, si estás en una lucha, si estás pasando problemas difíciles, por favor, comunicar conmigo, porque queremos ayudarte. Por eso estamos aquí, por eso estamos dando esta enseñanza, por la honra y la gloria de Dios. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Que Dios te bendiga grandemente. Adiós.